Ya deberíamos de cambiar la introducción. Ya, jóvenes como que ya no. Comenten aquí abajo. Comenten aquí abajo qué les gustaría que dijéramos ahora en la nueva introducción. Jóvenes, bienvenidos a un video más. Estamos aquí con nuestro compañero Flux y vamos a estar hoy diagnosticando y tratando de reparar un iPhone X que me lo mandan porque tira error 4013. Entonces vamos a estar aprendiendo, vamos Flux, vamos a estar aprendiendo cómo poder diagnosticar esto. No sé por qué pasó. Este teléfono, si pasamos aquí, me lo envían y ya me lo envían sin tornillos y tampoco me lo enviaron con el flex este de acá. Tengo un dedo acá porque lo tengo cortado como siempre. Entonces no me mandaron el flex de acá. Siempre es importante hacer una inspección visual. Una inspección visual para ver cómo se encuentra este teléfono. A ver si podemos encontrar algo. Vemos rastro de... ¿Será que ya destaparon este teléfono? No, este teléfono se mira que no lo han destapado. Entonces vamos a pasar acá al microscopio. Y no logro ver nada. No logro ver nada comprometedor. Absolutamente nada. Vamos a quitar por acá un par de periféricos para ver si encontramos algo. Nada, 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 ¿verdad? Nada del otro mundo. Ahora, algo muy importante que siempre deben de hacer, siempre que tengan cualquier error en iTunes, no importa cualquier error que sea, es desconecten periféricos y actualicemos sin periféricos. Sin periféricos, solo el flex de carga. Y si pueden, prueben hacerlo con un flex de carga diferente. Vamos a conseguir un flex de carga. Ya vieron, por cierto, un tour de mi oficina, así que ya saben a lo que voy. Vengo aquí a mi cajita donde tengo housing, pantallas y esas cosas. Y por acá me encuentro un flex, ¿ok? Creo que este es de un X, si no me equivoco. Creo que sí. Sí, correcto. Este es de un X. Tapo mi cajita de manera ordenada. La agarro y la pongo acá. Ahora ya podemos probar un housing en este teléfono. Vamos a pasar por acá. Vamos a conectarle este flex de carga de esta manera, así por encima. Y vamos a traer el cable de iPhone X acá. Prendo mi iPower. Conecto la batería por acá. Y vamos a traer un cable y lo vamos a conectar. Todos los periféricos están desconectados. Absolutamente todos. Ok, vamos a ver. Ahí se escuchó. La computadora lo reconoció. Vamos a pasar. Vamos a abrir por acá 3 UTools. Entonces acá está. iPhone X, ¿verdad? Detecta el número de serie. Le vamos a dar Go Flash. Y le vamos a dar Quick Flash Mode. Y vamos a ver si esto se queda en algún error por acá. Vamos a ver este View por acá. Va por el 11% y vamos a ver dónde tira el error. ¿Ok? Ok, entonces acá podemos aprender mucho. ¿Okay? Acá si nosotros vemos está actualizando y dice que lo está haciendo ya en la memoria NAND. Por lo tanto aquí ya está haciendo la actualización en la NAND. Si esto no llegara a pasar de este porcentaje, pudiéramos decir que la NAND en algún momento está corrupta o que la NAND simplemente está desoldada o está fisurada o simplemente la NAND no funciona. Entonces vamos a esperar que esto pase de ahí. Acá ya lo está escribiendo. Vamos a ver si logra pasar del 20% y vamos a ver si esto quiere restaurar o no. ¿Se recuerdan que siempre estamos regalando 5 licencias de ZXW? En un video anterior ya regalamos una, ya dimos un código. Y en este video el código va a ser la carita de un perrito en emoji como comentario y el número 185. La carita de un perrito y 185. Para entrar
al sorteo de la ZXW. Deje su comentario y participe. Aquí, si nos damos cuenta, el teléfono ya casi está terminando, pero tiró un error. Creo que este teléfono no va a estar reconociendo el baseband. Creo que va a tener una fisura de placas acá. ¿Ok? Si nos damos cuenta, mandaron a buscar al baseband y dijo que no lo encontró 2 veces. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar eso. Yo esto, la verdad, estos videos los voy a subir. Por veces diría, no los quiero subir porque pues estamos viendo que el teléfono encendió simplemente con desconectar un periférico. Esto tiene mal un periférico, yo no lo quisiera subir. Lo voy a subir, ¿por qué? Porque también es lección para nosotros. ¿Por qué? Porque a mí este teléfono me lo están mandando de lo que es una tienda, me lo está mandando de una persona que repara. No estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo nada de eso. Simplemente debemos de aprender, debemos de saber que hay teléfonos que solo debemos de desconectar periféricos y que un periférico nos puede dar algo tan loco. Entonces siempre aprendamos algo. Ahora bien, este teléfono tiene un problema y un problema muy serio que no da email. Aquí estamos viendo que no da email y si nos vamos acá vamos a ver que tampoco, bien reconoce la versión del baseband. Entonces lo único que va a estar haciendo este teléfono es una fisura tal vez o alguna fisura entre capas. Vamos a pasar acá a lo que es esta cámara de acá. Vamos a desconectarlo. Vamos a conectar. Edgar, ¿y qué flex es el problema? No les sabría decir. Ahorita vamos a ver. Vamos a conectarlo con el flex de carga de él. Y también de repente es mi flex el que está dando algún problema. Vamos a ver. Vamos a encenderlo ahorita con el flex de carga de él. Vamos a... tengo desconectado el botón de encendido. Creo que el botón de encendido es este. Ya vamos a ver qué periférico era. Ok, ahí está encendiendo. Ahí encendió el teléfono. Tiene mala la pantalla, por cierto. Yo ya le dije, ups. Se apagó. ¿Será que el flex de carga es el que tiene malo este teléfono? Y por eso le tiró error 4013 a la persona. Vamos a ver. Se apagó. Vamos a desconectar el botón de encendido y vamos a conectar el cable y vamos a ver si enciende así. Ahí está encendiendo. Creo que el botón de encendido es el... No, prende y se apaga. Vamos a desconectar el flex de carga y lo vamos a encender solo así. Vamos a ver si encontramos el problema. Vamos a conectar el botón de encendido. Ahí está encendiendo. Vamos a ver si esto se apaga. No se apagó. El flex de carga está malo. El flex de carga está malo y por eso este teléfono no enciende. ¿Vieron cómo se apagó con el flex de carga? Ahora, lo que quiero hacer es algo que me va a tomar un par de segundos. Voy a buscar otro flex de carga. ¿Por qué? Porque pienso que este flex creo que es de XS. Creo. No tiene todos los flex, por lo tanto no puedo saber. Pero voy a buscar un flex de carga de un XX y entonces para hacer esto más real, ¿ok? Ok, por acá encontramos un iPhone X que yo sé que está bueno, el flex. Se lo voy a conectar, ¿ok? Y vamos a ver si me reconoce el email. Quiero ver si me reconoce el email. Si no reconoce el email con este flex de carga, vamos a tener que desoldar las placas y volverlas a unir o probarlas con un iSocket para ver si es una unión de placas. Ahí el teléfono, si nos damos cuenta, ya encendió. El flex de carga de este teléfono no está bueno. Se apagó acá. No es que se apagó, bien, se reinició. Vamos a desconectarlo. Y vamos a conectar este flex de carga.
de este iPhone X, solo para descartar que no sea problema del flex de carga, que por eso no me da email, solo eso quiero descartar. Vamos a desconectar acá y vamos a conectar el cargador. A ver si el teléfono enciende o hace algo. No. Ay, tan tonto que soy. Me estaba conectando acá y de donde está conectado es este flex de carga. Edgar. Ahí está encendiendo. Ahora vamos a pasar a la computadora. Y vamos a ver si lo detecta y si detecta lo que es. Muchas veces un flex de carga puede dejar a un teléfono sin email. Oigan, créanme que yo he visto todo. Yo le digo, ahí tenemos el teléfono, ahí está, email, perfecto, el email acá. ¿Todo por qué? Por un flex de carga, este es un XS, aquel es un X, pero como usan literal el mismo flex, se pudiera decir, me lo estaba dejando sin email. Solo cambié flex de carga, ¿por qué? Porque descarten cualquier posibilidad de cualquier tontera que les pueda dar. Yo siempre se lo he dicho a mis alumnos, se los he dicho siempre. Vamos a abrir acá iTunes a ver si esto pide lo que es iCloud o algo. Yo siempre se lo he dicho a mis alumnos, descarten periféricos, descarten cualquier periférico porque no sabemos lo que nos puede ocasionar un periférico malo. En este caso, una, nos está dando error 4013 y dos, nos estaba dejando un teléfono sin email con otro flex de carga. Yo se los prometo que a separar las placas iba, pero dije, no, vamos primero a probar lo que es un flex de carga diferente y entonces vamos a revisar que ese no sea el problema, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es conectarlo y ver si iTunes pide lo que es iCloud para saber que ese teléfono ya conectó con el servidor de Apple y ya todo está bien y simplemente hay que armarlo. Aquí lo que hicimos fue conectarlo, ¿verdad? Aquí lo tenemos conectado. Vamos a pasar a esta cámara de acá. Ahí está conectado. Y ahora vamos a pasar a lo que es iTunes y ahí lo está detectando. Y este teléfono va a pedir email o va a pedir a lo que es su iCloud. Bueno, no tiene iCloud, miren, qué bueno. Este es el número de serie, lo podemos corroborar con el número de serie con el que empezamos este video para saber que es el mismo teléfono. Señores, siempre aprendamos de los videos tan sencillos como este que les puede ayudar a generar un ingreso el día de hoy. Esta reparación fue muy sencilla, un flex de carga poniéndome cosas tan locas que podemos cometer muchos errores. No cometan estos errores, aprendamos, desconfiemos de los periféricos porque los periféricos nos van a hacer pasar una mala jugada. Así que yo me despido de ustedes, cuídense muchísimo, no olviden compartir este video, darle like si les gustó y si no les gustó darle dislike también. Los quiero a esos que les dan dislike a mis videos, los amo también. Cuídense muchísimo y no olviden, no es así. Cuídense muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye.